Alguien que tenga una buena internet, porfa, o que esté en un local. Muchas gracias. Doctores, para empezar, tienen que asistir a la clase, tienen que estar en la clase teórica. Esta es una de las principales actividades de la semana y por esta, mediante esa plataforma, es donde le voy sacando algunas dudas, explicando algunos temas y así por delante. No me enojo de contestar una pregunta, de explicarles, y explico 10, 20 veces si es necesario, pero siempre que yo le pregunto, ¿entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ya? Lo que no pueden hacer es estar preguntando siempre la misma cosa 10 veces sin revisar, pues, ¿no? Entonces, si por un motivo u otro no pueden asistir o falten a la clase se queda gravada justamente para que tenham esse acesso, para que tenham esta, esta, ah, esta revisão diretamente. Lo que não dá é para que a cada 2 minutos eu tenha que dizer a mesma coisa em el grupo. Um de vocês perguntaram quando é o exame. Ya, el exame ahorita les vou dizer quando vai ser. Já, se não me equivoco, é 25 de março que nos toca nosso primeiro exame parcial. Para os que recém se inscreveram, não há nenhum problema, les entendo, cada um tem seu motivo, por N situações. Quanto a isso, não les vou nem favorecer, nem prejudicar, pero sim tem que pedir a um companheiro que lhe atualize, que lhe passe alguma informação. Por exemplo, aqui na própria plataforma de Microsoft, ¿ya? Perdão, en publicaciones están las tareas, están las clases anteriores, tiene las clases extras que yo paso de práctica, ¿ya? Y tiene que asistirla, ¿ya? Los que no están en el grupo de WhatsApp, hay un grupo que Junior ha creado y aquí lo puede entrar, clicar aquí y ya te llevan directamente al grupo de WhatsApp web y otros elementos más. Las clases que pasé, y aquí lo clica, por ejemplo, aquí está, clica, viene. Doutor, e que hago se eu recém me inscrevi e não aparece isso? Pida apoio a um companheiro que te passe as classes, que descargue e te passe mediante link, ou vuelva a subir aquela plataforma. Não há nenhum problema quanto a isto. ¿Me entenderam? ¿Tiene alguna duda en relación a esto? No, doctor. ¿Ya? La clase de hoy vamos a hacerla en dos etapas. La primera etapa voy a hablar un poco sobre la actividad, cómo va a funcionar la práctica. ¿Están viendo mi diapositiva, cierto? ¿Mi pantalla? Sí. Ok. Vamos a hablar un poco de cómo va a funcionar la clase práctica de ustedes, cómo va a ser a partir de ahora, qué elementos necesitan tener como conocimiento previo y así por delante. Y en la segunda etapa vamos a entrar directamente al tema del día de hoy y les voy a hablar un poco más sobre la actividad. Me ha gustado que más del 50% ha hecho la actividad que había pasado. No era una actividad fácil y seguramente ustedes han tenido harto trabajo para hacer porque no les había explicado el tema y quería que ustedes intentasen patalear cada vez más con las dificultades. A partir de hoy, de ahora, va a quedar un poco más fácil para que pueda hacer o arreglar los errores que cometieron. La actividad, por si acaso, no tenía valor puntual. Para los que ingresaron hoy o ingresaron ahora, ya llevamos la cuarta semana académica ya de semiología 1 y en esas 4 semanas hemos avanzado ya. Capítulo 1 de propedéutica semiológica, ese libro está disponible en la plataforma. Capítulo 1 de la página 16 y 17, hablando sobre la relación médico paciente. Avanzamos el capítulo 2, que es de la página 23 hasta la 33, hablando sobre la entrevista médica, la anamnesis y el interrogatorio. Y el día de hoy, el tema que vamos a avanzar está entre la 36 y la 46 de ese mismo libro de propedéutica semiológica de teoría y práctica. ¿Ok? Ese tema es justamente lo que va a explicar la actividad que intentaron hacer. Cuando yo les pasé la primera clase, les dije que había dos literaturas que yo siempre me baso.
Una es propedéutica semiológica médica y la otra es SUROS con semiología médica y técnica exploratoria. Esta literatura es un poco más compleja, pero es una de las mejores. El estudiante o el profesional en salud que no ha leído SUROS en su formación tiene una deficiencia notoria, ¿ya? Todo ese tema, ele está, todo lo que vamos a avanzar en el primer parcial, está de la página 1 hasta la página 56, solamente generalidades de SUROS, ¿ya? Les aconsejo leer los 3 capítulos que tiene hasta el momento y igual una leidita en SUROS. Quiere ser un buen médico, mínimamente lo va a leer esto. Quiere ser un médico excelente que no va a tener dificultades en su examen de grado, en su revalida, en sus consultas médicas, lea los 2 libros. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Doctor, este propedéutico de semiología nosotros podemos encontrar para vender una versión impresa, porque ya me compré el Suros y no encontré la propedéutica que quería tener la versión impresa. Sí, el Suros sí sé que hay para vender en Bolivia porque es un libro bien utilizado. Y ese propedéutico, en la verdad, nunca lo he encontrado. Por eso lo tengo en PDF, ¿ya? Quizá no haya allá por el Hospital de Niño, ¿no? Allá hay un local donde vende libros más baratos, ¿no? Libros chilenos más baratos. Pero sería el caso, doctor, imprimirlo y tenerlo impreso. Sería una otra opción. Yo particularmente no lo tengo, porque a mí siempre me gusta más estar leyendo directamente de la compu, ¿ya? Sería imprimir y tener. Es un excelente libro y lo van a necesitar mucho en su vida profesional. Él es más didáctico, más directo. ¿Alguna otra duda? Si no hay dudas, seguimos. Están todos en la plataforma, ¿sí? Sí, todos están en la plataforma. Usted entra a la parte de archivos. Aquí en archivos tiene, igual para los que son nuevos, en archivos usted tiene material de clase, que no hay nada aquí, pero tiene documentos de apoyo. Clique encima y aquí están las historias clínicas, tanto la de ambulatorio o de emergencia, cuanto la historia clínica de internación. Aquí en la parte principal yo tengo los libros base, tiene el Suros, tiene propedéutica semiológica y esas 3 literaturas que no avancé nada de ellas todavía con ustedes, les voy más adelante a hablar sobre ellas. Y tiene los casos clínicos digitales que siempre tengo pasado, simulacro de consulta, clase práctica extra y otros elementos más. Todo lo que sea literatura digital, todo lo que sea casos clínicos o videos extras que les voy a utilizar, que les voy a pasar en clase, siempre vão estar en esa carpeta. Ya prácticas, consultas digitales. Otra pregunta. Registrales que ahorita son las 18:50 y yo tengo 37 personas en línea. En ese momento le descargo su lista de asistencia, ¿ya? Y total de inscrito en esta clase conmigo son 58. Pregunta a sus compañeros dónde están los demás. Cuatro faltas les aplaza, ¿ok? Y durante la clase, los que ya llevaron clase conmigo, saben que yo les voy preguntando, ¿no está? Y chao. Y recordando la clase anterior, yo les pasé un poco sobre la semiología, los signos vitales, les decía sobre los signos clínicos, los síntomas que me refiere un paciente. Les hablaba también sobre síndrome, signo patognomónico de una enfermedad. Les dije, busquen qué significa semiotécnica. Le hablaba sobre las historias clínicas, sus variables, sus tipos de historia clínica y así por delante. Toda esa terminología ya avanzamos en clases anteriores. De toda forma, hay una cosa que quiero reforzar con ustedes, que significa semiología. ¿Qué es la semiología en otras palabras, en lenguaje más técnica?
Ella es el estudio de la parte de la patología general que se encarga de estudiar los signos y síntomas de las enfermedades. Por lo cual, se aplican técnicas apropiadas, es decir, la semiotécnica, para poder llegar a una conclusión diagnóstica. La semiología es una ciencia que se basa en hechos científicos y la arte o el arte de escuchar, la habilidad de escuchar al paciente, examinar al paciente para diagnosticar. Cuando andamos un poco más, yo les decía sobre las prácticas, cómo van a funcionar, qué necesitan tener, dónde va a ser y así por delante. Les decía que sus prácticas serán realizadas en la clínica Jehová Rafa. Es una clínica localizada en Satélite Norte. Nosotros contamos en esa clínica con más de 20 especialidades médicas. Hay desde neurología, pediatría, ginecología, medicina general y así por delante. Una clínica que ya lleva 4 años en el municipio. Satélite Norte es una población con aproximadamente 100.000 habitantes. Se queda de Santa Cruz, ya son algo de 15 a 20 minutos en Trufi o en micro. Es cerca, no es lejos, ¿ok? Ya les mandé la ubicación de la clínica por el grupo de WhatsApp. De toda forma, volveré a enviarle de nuevo la ubicación, no hay ningún problema. Para ir a su práctica, ¿qué necesito o qué tiene que tener? La primera cosa, su pijama blanco, ¿ya? Allá cada uno de las instancias tiene su respectivo color. Los alumnos, los estudiantes están de blanco. Los internos están de verde. Y así por delante. Doctor, ¿qué pasa si yo no tengo mi pijama blanco? Póngase pues una ropa blanca por completa, camisa blanca o polera blanca y pantalón blanco y listo. Ya está. Doctor, ¿y si tengo una que tengo con el logo del SEAS? Igual es blanco, no hay problema. Otra cosa que necesitan tener es su mandil clínico. ¿Por qué es importante utilizar el mandil en una área o en una zona hospitalaria? Tampoco me van a salir a la calle como los pipoqueros de mandil blanco, por favor. Nada contra los pipoqueros, sí contra los médicos que utilizan mandil donde no debería. El mandil es utilizado como un mecanismo de barrera, de protección, para que no haya contactos directos de gérmenes con la piel o con la ropa básica del estudiante o del profesional de salud. Por lo tanto, necesitan estar con su mandil clínico junto con ustedes. Otra cosa es su estetoscopio, tensiómetro y termómetro. El estetoscopio, tensiómetro y termómetro, por favor, doctores, tengan mínimamente uno a cada 2 personas. Les voy a decir sinceramente, sé que la crisis está fea, que la gestión financiera es complicada, que el proceso y así por delante. Pero no me gustaría que estén compartiendo estetoscopio uno con el otro por la posibilidad de otitis y otras infecciones. Su tensiómetro es un equipamento médico básico que lo van a utilizar desde aquí hasta que se mueran o dejen de estudiar medicina. Y el termómetro igual. En relación a qué tipo de termómetro o qué tipo de tensiómetro, el manual, por favor, para el tensiómetro normal, ese sencillo, ¿ya? No me van a llegar con tensiómetro digital porque para eso no van a aprender nada, para eso es la máquina nomás que calcula. Y el termómetro también me van a llegar con el termómetro de mercurio o los que ya tienen su termómetro de Brasil. Hay un termómetro que es similar al de mercurio, pero es un termómetro no ecológico. Ahorita no me viene el nombre a la cabeza, ¿ya? Pero es un termómetro que no es tóxico, que si se rompe no causa daño, alguna cosa así. Ahorita me olvidé el nombre. Pero de toda forma, necesitan tener su termómetro normal, no digital, su tensiómetro y su estetoscopio. Ese es el kit básico en relación a la práctica médica. También necesitan tener un lapicero, un bolígrafo de color azul, por favor. No me lleven rosado, rojo,
con brillantina, con no sé qué más, no se puede. La historia clínica es un documento oficial, necesita ser escrito de polígrafo de color azul, ¿ya? Y una plancheta, un tablero para poder tener ahí sus hojas de anotaciones, sus apuntes y así por delante. Doctor, no tengo una plancheta, ¿qué llevo? Lleve su cuadernito nomás de apuntes, ese pequeñito para que pueda anotar todo lo que le voy a decir en las prácticas. ¿Alguna pregunta hasta este momento, doctores? Doctor, una preguntita, perdón. Claro. No, no sé, ¿el zapato necesita ser blanco también? No sé si algo. Sí, no hay problema. El zapato puede ir con cualquier color de zapato, ¿ya? Ya, gracias, doctor. Estando limpio, no hay problema. Ya, Me perfecto, preguntaron gracias. ayer, ¿puedo ir con Croc? Puede ir con Croc. Doctor, ¿tiene que ser completamente cerrado o puede tener huequito? No hay problema, doctores, ¿ya? Cuando vayamos a la práctica, les voy a explicar qué diferencia hay en el Croc cerrado y el Croc con huequitos. Pero no va a afectar en nada, puede ir como quiera. ¿Otra pregunta? No les creo que no hay ninguna pregunta por parte de ustedes. Doctor, Eh, ¿necesita llevar barbijo? Dígame, doctor. el horario de la clase práctica, ¿ya? Sí, el horario es el mismo horario que está establecido en la clase práctica, ¿ok? Esta semana ya vamos a avanzar, la próxima semana, ahora que entra, ¿no? Después de las elecciones, ya hay clase normal. Ojo, oficialmente su clase empieza el 15 de marzo, ya su clase teórica presencial. De su clase práctica presencial, perdón. Sin embargo, los que ya están acá, ya voy a empezar a avanzar porque no quiero perjudicarles, porque semiología es una materia muy práctica y hay muchas cosas para vernos en la práctica. Sin embargo, los que están en Brasil, que están en un lado, que no consiguieron llegar, por esta semana, les voy a dejar la opción de pedir a un compañero que grabe la clase y le suba a la plataforma para que los demás que no pueden estar la puedan asistir. ¿Ok? Por esta semana. La próxima semana, hasta donde tengo entendido, hasta la última determinación de la instancia de la universidad, es que las prácticas son presenciales. Entonces, los que están en Brasil, están en otro lado, tienen que acomodarse y organizar para llegar. Quiero decirles, no les puedo garantizar, prometer o dar mi palabra con documento firmado y todo más, si no se van a contagiar o se van a contagiar. Eso quizá es una duda muy importante que tiene la mayoría de los alumnos y eso yo igual, pues como brasileño también acompaño la situación que ustedes están diciendo, pero quiero ser sincero con ustedes, doctores. Bolívia está 1000 veces más avanzado do que Brasil. Ya, 1000 veces más avanzado que Brasil. Estaba mirando un documentário ayer, una noticia, que decía que la mayoría de los departamentos de Brasil están con 90% de las UTIs, de las unidades de cuidados intensivos e intermedios, llenas. ¿Ya? Eso es algo muy preocupante. Bolivia empezó ya la segunda etapa de vacunación, la primera etapa, o sea, la etapa 1.2, mejor diciendo. La etapa 1 era vacunar los que estaban en las terapias, los profesionales de salud que actuaban en las terapias. La segunda etapa, la 1.2, fue vacunar todo lo personal de salud, todo, desde el camillero, al que limpia piso, al médico, al director, al dueño, a todo personal, a los internos. Por ejemplo, en Jehová Rafa tengo 17 internos de medicina, enfermería, bioquímica y farmacia. Los 17 internos, que eran brasileños, bolivianos, chilenos y cualquier nacionalidad, recibieron su primera dosis de vacuna hoy. No, o sea, independiente de cualquier nacionalidad, el sistema está para dar la vacuna. Cuando entra a la próxima etapa, termina la vacunación del personal de salud, que debe terminar hasta la próxima semana, empieza la segunda población de objeto, que son las personas que tienen enfermedad de base y tienen, perdón, asma, diabetes, VIH, hipertensión.
los adultos mayores de 60 años, los niños menores de 5 años, esta es la próxima población. Y la tercera población son los inmunocompetentes, es decir, las personas que no tienen ninguna enfermedad de base, no tienen comorbilidades y están aparentemente sanos. Esta Doctor, es el esquema de vacunación, ¿sí? ¿nosotros podemos vacunar? ¿Nosotros de Brasil? Sí, sí, se está vacunando independiente de qué nacionalidad es, ¿no? Brasileiro, boliviano, chileno, peruano, cualquier nacionalidad, igual el sistema le está dando por el SUS acá en Bolivia. Ustedes pasaron 2 años fuera, la mayoría de ustedes. Bolivia ya tiene un sistema SUS, ya por si acaso. No es 100%, pero ya tiene un sistema único de salud y eso al poquito está creciendo. Así que lleguen a Bolivia y tengan su normalidad, se puedan, hagan un SUS, es importante y él te da una cobertura buena aquí en Bolivia. Ya, independiente de esto, también pueden recibir vacunas. Independiente de Sí, esto. doctor, verdad. Yo ya he hecho mi SUS y tengo acompañamiento aquí en un hospital público y mucho bueno. Sí, Bolivia está avanzando un poco más en el quesito salud. Me parece interesante la propuesta acá. Entonces, doctores, no les puedo garantizar que vão ser vacunados o que não vão ser vacunados, que se vão infectar o que não se vão infectar. Lo que puedo decir enquanto personal de salud é que a coisa está caminhando a paños blancos, está indo bem a coisa por acá, ¿ok? En relación a la posibilidad de infectarse, yo les garantizo, eso sí, tiene mucho más posibilidad de infectarse yendo a un supermercado do que yendo acá a la clínica de Rafa. ¿Por qué motivo? Porque nosotros no internamos, no tenemos paciente COVID internado. Si me llega un paciente, como llega en cualquier lugar del mundo, ya en el mercado, en el micro, en la U, en cualquier lugar, en su casa te llega un paciente infectado porque no hay como saber. Lo diagnosticamos mediante la consulta, la planta baja. Ese paciente es estabilizado y es enviado para los centros de tratamiento de COVID. Satélite Norte tiene un centro específico para atender a los pacientes que están en estado crítico o semicrítico de paciente COVID. Y los pacientes que están estables, pues están en casa y sinceramente el sistema acá está un poquito más avanzado. ¿Alguna otra pregunta? Doutor, serão quantas pessoas por grupo? 10 personas por grupo, como dice su horario normal de clase. ¿Ya? Uno de sus compañeros me preguntaba ayer, doctor, ¿y qué pasa o cómo funciona si yo tengo mi compañero en el grupo otro y quiero pasar con él? Vamos organizando esto en las prácticas. Sí, no puedo poner mucha gente en el ambiente para también no exponer ustedes entre ustedes mismos, ¿ya? Cuando vayamos a trabajar con pacientes, también no quiero que tenga 50 alumnos en una sala porque el paciente nunca me va a decir nada, es un poco más incómodo, ¿ok? Pero sí vamos a organizar para que no sean muchos y se mantengan los 10 pacientes por grupo. Hay algunas excepciones, eso se puede hablar sin problema, no se preocupen, ¿ok? Algunos de sus compañeros me preguntaban, doctor, ¿qué pasa si estoy embarazado, si tengo tal enfermedad, si tengo otra enfermedad, no sé qué? Eso tiene que ver directamente con su dirección de carrera, tiene que mandar una carta personal ya a su director de carrera explicando su caso, explicando su diagnóstico y eso va a ser analizado directamente por ellos. No tengo yo cómo intervenir en este caso. Yo, sinceramente, les voy a decir, si es por cuestión de embarazo, hay que ver la situación, hay que ver el riesgo que ofrece a la mamá y al bebé, o si es por caso de alguna enfermedad, por ejemplo, un paciente que tiene VIH, que es un inmuno comprometido, un inmunodeprimido, ese paciente, la única cosa que tiene que hacer es tomar una tableta por día. Y si no está haciendo eso, pues merece un castigo, ¿no? Porque hace eso, su inmunidad vuelve a estar perfecta y tiene una vida como si nunca tuviera tenido nada. Si es un paciente de diabetes, tiene que tomar tu tableta, nada más. Si es un paciente con hipertensión,
Tomate tu tableta, cuida de la alimentación. El problema de las enfermedades de base es cuando están descontroladas, cuando no hay un control. Y si la persona sabe que tiene, más bien tiene que controlarse. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, el tema de la bioseguridad es la misma, ¿no? ¿Que se maneja? Barbijo. Sí. Barbijo, su frasquito de alcohol líquido, ya el alcohol a 70% para embojifarse. Los que están en Bolivia saben que ahora la gente, ya ni todos están con el miedo del coronavirus, pero yo les voy a ser sincero, he atravesado toda esa pandemia en un año y pico que ha durado, y gracias a Dios no me he enfermado, no me he infectado, y he atendido mucho paciente COVID. ¿Ya? Hoy me puse la vacuna porque pensé que no iba a pasar todo ese tiempo libre de conocer qué es tener esa enfermedad. Quizás un día me dé todavía, pero por el momento estoy tranquilo. El único que hice fue utilizar mi barbijo, utilizar mi alcohol en las manos o lavar la mano con jabón, porque es un poco mejor para hidratarla, con jabón de coco, jabón neutro, y mata mejor todavía el virus. Y no estar sentando, tocando en cualquier lado, en cualquier situación, porque ahí es donde uno se expone. En la primera clase que vayamos a pasar, parte de esa clase les voy a dar cómo evitar infectarse. Vamos a hacer una actividad junto de cómo no hacer o cómo hacer cuando tengo un paciente o cuando estoy en cualquier otro lado. Pero su clase sí o sí con su barbijo, ¿ya? Me preguntaban uno de sus compañeros, ¿necesita que ser barbijo K95? No es necesario. El virus, el barbijo de tela normal, ese de 3 telas, igual le protege. El barbijo de paño, igual le protege, ¿ya? La cosa es que ustedes no van a estar espirrando, no van a estar estornudando o hablando frente a frente con un paciente COVID, entonces no hay tanto problema. Hay una protección de plástico con garfas que se lanzó acá en Bolivia. Creo que Brasil también tiene esa protección. También lo puede tener su protección, no hay ningún problema, ¿ok? Doctor, Bien, doctor. ya hizo la separación de las personas por práctica. Y, por ejemplo, Cuando ustedes... ¿son cuántas personas en el grupo? Porque entonces quedaría hoy, en esta semana tenemos clase y 2 semanas pausamos. ¿Cómo sería? No sé, no comprendo. No, ustedes tienen una programación cuando ustedes se inscriben en la universidad. Por ejemplo, grupo F1, F2, F3, F4 y F5. Cada uno de los F son de 10 alumnos. Yo tengo 51 inscritos, entonces significa que uno de los F tiene 11, no hay problema. Pero usted tiene que fijar, doctora, cuál su horario específico. Ahí dice de qué hora es su práctica. Y ya tiene la cosa. Son 10 alumnos por subgrupo, ¿ya? Ya comprendí, gracias. Ah. Y guante también, doctor. El guante, por el momento, no. Por el momento no es tan importante. Para esa primera clase todavía. ¿Ok? Para las próximas, cuando vayamos a trabajar con pacientes, sí. Ahora, por una experiencia personal, nunca salgan de casa, siendo estudiantes de medicina, sin un par de guantes en el bolsillo. Eso es importante. A veces le pasa una emergencia, le ve algo, un accidente en la calle o alguna cosa, y el personal de salud, pues, lamentablemente, tiene que estar preparado porque tiene que saber actuar o tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, podría ser, ya lleven sus guantes si quiero, pero para la primera clase no va a ser necesario. ¿Algo más? Ahora tengo 43 en línea. Vamos a seguir. Empezamos la clase teórica entonces, doctores, por favor. No hay ninguna duda porque me van a preguntar lo mismo en la plataforma. Ya no hay duda más. ¿Entendieron todo? Doutora, el grupo, quem vai montar no grupo?
Nosotros mismos. Ustedes ya tienen los grupos, doctor, y cuando te inscribiste, sale su horario de clase y ahí dice prácticas, tecnología, Jehová Rafa. Ah, sí. Ya te vas a fijar en tu horario y ahí dice de tal hora a tal hora. Por ejemplo, déjame ver si tengo aquí fácil su relación. Que me dijo grupo F. Grupo F, por ejemplo, martes, no, grupo E. Martes tengo cuál E. Miércoles, F4 y F5. F4 es de 8 hasta las 9:30. Y F5 de 9:35 hasta las 11:05. El día jueves tengo el F1, enseguida tengo el F2 y al final tengo el grupo F3. Y así por delante. Ustedes tienen ya sus horarios, ¿ok? Hay que fijar en qué F está y qué dice su horario. ¿Ok? Doctores, avanzamos. Ok, doctor, Seguimos. gracias. Ya. Nada. Seguimos, avanzamos la clase. Como yo ya le dije en varias oportunidades, no necesitan de mis diapositivas. Sí necesitan de lo que yo hablo. Y lo que yo hablo está en la literatura que yo les pasé, el capítulo 3, en el caso de esta clase de propedéutica terapéutica. ¿Ok? Cuando yo voy a examinar un paciente, yo tengo que verificar algunos aspectos generales de mi paciente, desde el momento que él ingresa a mi consulta o cuando estoy viendo al paciente en la calle o cuando estoy haciendo una visita médica. Uno de los aspectos que tengo que ver es la capacidad de movilizarse al paciente, de moverse. Y para eso hay dos aspectos importantes, que es la actitud del paciente y la posición. En relación a la actitud, yo subdivido o yo subclasifico en paciente activo y paciente pasivo. ¿Qué sería un paciente activo? Un paciente que tiene la capacidad o la voluntad para moverse, para movilizarse. Es decir, consigue moverse por voluntad propia y solito, sin ayuda de un otro ser humano. Y un paciente que está con la actitud pasiva, el paciente que necesita una ayuda externa para movilizarse. En esas imágenes que ustedes ven, hay tres tipos de paciente. El paciente número 1, están viendo la flechita de mi mouse, ¿no ve? Sí, doctor. Es el paciente Sí, 1, sí. es el paciente número 2 y es el paciente número 3. A ver. Vamos con Leiliane. Leiliane Marcial. Leiliane 1, Sí, doctor. Leiliane 2. Te salvaste. Leiliane. A ver. Perdón. Paciente 1, paciente 2 y paciente 3. 1, 2 y 3. ¿Cuál paciente de esas tres imágenes tiene una actitud activa? Uno, dos. No, tres. No, dos. Ya, como yo les decía hace ratito, el paciente activo es un paciente que tiene la capacidad de movilizarse por conta propia, es decir, se moviliza por su propia voluntad. Y el paciente pasivo necesita una ayuda externa. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál de los tres pacientes es un paciente activo? Dos. El paciente 2. Por más que el abuelito esté utilizando su burrito, su apoyo para caminar, el paciente se está moviendo solito, ¿ya? Sin embargo, el paciente 1 y el paciente 3 necesitan ayuda para realizar movimientos. Eso en lo que se refiere a la actitud. ¿Ok? Gracias, doctora. Otra forma o otra cuestión importante que tengo que ver en el paciente es la posición que el paciente se encuentra. Existen tres posiciones universales. El paciente de pie, o sea, un paciente parado,
El paciente en decúbito dorsal, ya, un segundo. Ok, seguimos, perdón, doctores. Entonces, yo tengo tres posiciones universales de mi paciente. El paciente de pie, ya el paciente que está parado, el paciente que está en decúbito dorsal o decúbito lateral. ¿Me escuchan todavía? Sí. Sí, Ya. doctor. Y tengo el paciente que está en reposo prolongado. En este caso, tengo un paciente de pie, acá en la imagen número 2. Tengo un paciente en decúbito dorsal, es decir, todo el paciente está echado, ¿ya? Y su relación con la cama es su columna del paciente, sus glúteos, y el paciente en decúbito lateral, que es el que estamos viendo acá, él está de forma lateral en la cama. Y tengo los pacientes en reposo prolongado, son los pacientes que están intubados, estão em coma, pacientes que não têm nenhuma mobilidade ou não têm nenhum processo. Suelen ser pacientes que tenho que sim realizar movimentos para evitar com que haja úlceras por pressão quando estou realizando a internação do paciente quando lo tenho internado em el serviço do hospital. ¿Alguna pergunta hasta el momento? No, doctor, no. Otras variables que tengo en este caso son las posiciones patológicas o las posiciones quirúrgicas que yo voy a adoptar de acuerdo a la necesidad que tenga en mi consulta, en mi tratamiento, en cuando estoy revisando. De todas las posiciones, hay una que ustedes la van a ver siempre y van a pasar cada vez más mirando ella, que es la posición ortopineica, que también llamamos de posición Foley o semi-Foley. Es decir, esta posición, el paciente está en decúbito lateral, perdón, en decúbito dorsal, sin embargo, tiene un ángulo de 45 o 90 grados en relación al tronco y los miembros inferiores. ¿Para qué se adopta o en qué tipo de paciente tengo que utilizar? Normalmente, la posición Foley, semi-Foley, es utilizada en pacientes que están con insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria o insuficiencia renal. Vuelvo a decir, paciente que tenga insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria o insuficiencia renal. A ver, Thais Caroline. Thais Doli 1, Thais Doli 2. Hola, Thais. Thais, ¿por qué usted cree que los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria necesitan o adoptan solamente por necesitar, o sea, adoptan solitos nomás esas posiciones? ¿Para qué se utiliza o por qué se utiliza? ¿O qué mejoría le daría al paciente? Para mejorar la respiración. ¿Cómo? Mejorar la respiración. Para mejorar la respiración. Está bien, doctora, gracias. Normalmente los pacientes que le dije, esos tres casos, es decir, los pacientes con insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, suelen tener edema congestivo de pulmón. Y eso quiere decir que yo tengo un líquido ahí donde no debería tener, sea sangre o otro tipo de líquido, no debería estar en ese espacio. Cuando el paciente adopta esta posición, mejora un poco más por gravedad la oxigenación de la sangre. El paciente consigue, en partes, realizar una mejor ventilación o una mejor
oxigenación de la sangre. En una paciente es una posición que siempre lo van a ver. Los pacientes que tienen dificultad para dormir, que le falta el aire, que tienen disnea a caminar, que tienen disnea paroxística nocturna, tienen trastornos de la respiración, es una de las posiciones que más se utiliza. Voy a parar un poco la clase para contestar quien me está preguntando en el grupo de WhatsApp. A ver. Entonces, en la hoja de inscripción, não. E el subgrupo, não. Só os horários. En la hoja, sí. Doutores, tome atenção na classe, depois peleem, descubram que subgrupos são. A ver, vamos começar. Fernanda Salcedo. Sí, doctor. ¿Cuáles son los tipos de actitud de los pacientes? Activa y pasiva. Ya, Bruno Andrade. Bruno Andrade, doble una. ¿Me escucha? Sí, ahora te escucho. Explíqueme la posición semi-Foley. Se pone en posición de cúbito dorsal a 45 y 90 grados. La persona, para las personas que tienen insuficiencia cardíaca y insuficiencia respiratoria. Kessia Pavim. Explíqueme. Sí, Estão atento nomás, ¿no? Explíqueme cuáles son las 3 principales afecciones que afectan al paciente para que adopte o que usted indique la posición Foley y semi-Foley. Las patologías cardíacas, respiratorias y renales. Ok, vamos con Vicky, ahora que está me diciendo el mismo horario que yo, soy F1. Vicky, su micrófono. Vicky doble una. Vicky doble dos. Doctor, Victoria pidió paso de su aula porque está enferma. Pero si Vicky está hablando acá en el grupo. Está en hospital, doctor. Ah, ya, está bien entonces. Mejoras, Vicky. Doutor, uma pergunta? Ya. Diga, doutor. Digamos que temos um paciente que esteja com uma hemorragia interna e esteja com lodrino. Se ou se ele tem que ficar em uma posição semi-Foley ou pode se ficar deitado? Como fica? Déjame dejar de comprar. A ver, déjame. Pulmón. Acá. Lo que pasa en los pacientes que tienen edema agudo de pulmón o tiene enfisema o tiene alguna afección ya a nivel pulmonar, lo que va a pasar es que en ese espacio yo debería tener un buen espazamiento para que pueda ocurrir el intercambio gaseoso, no sale oxígeno, entra oxígeno, no sale CO2 y así por delante. Cuando tengo el paciente que tiene una dificultad respiratoria, tiene una afección respiratoria, yo tengo acúmulo de líquido y lo cambio el de posición. Todo ese líquido por gravedad viene al polo inferior, viene a la parte de abajo. Recuerden que los bronquios, ellos están a la mitad del parénquima pulmonar. Entonces, si el líquido se va concentrando hacia abajo, me da una mayor posibilidad de expandir la parte que no está afectada. Cuando yo estoy hablando de afecciones pulmonares por derramamiento de sangre, es decir, un hemotórax, de acuerdo al tipo de hemotórax, él va cada vez más rápido llenar todo ese espacio acá y lo va a comprimir, lo va a colapsar el pulmón o a colapsar de forma general los dos pulmones. Estoy hablando de un hemotórax que el líquido está en el espacio pleural. Pero si estoy hablando de una lesión, de un barotrauma, que el problema está en el parénquima pulmonar, esa sangre está siendo liberada de forma directa. Y la hemorragia, la presencia de sangre en ese caso, sí, sería importante utilizar la posición para poder mejorar la clínica del paciente.
Agora, se estou falando de um trauma abdominal, não deveria afectar. O sangue não estaria na parte torácica, e sim em el fundo de saco de Douglas, na parte inferior do corpo. Todo não quer dizer, doutor, que essa posição seja para todo tipo de caso, para todo tipo de insuficiência. Isso vai variar de acordo ao quadro. Quando venho acá em insuficiência cardíaca, déjame ver se há uma foto para explicar-lhes melhor. Ustedes se acuerdan de la circulación menor y circulación mayor, creo. Más o menos aquí, ¿no? Aquí, va. Lo que va a pasar es que la sangre que debería estar circulando libremente por las arterias, como hay por ejemplo, una insuficiencia, una incapacidad del corazón de bombear y enviar esa sangre, y el corazón no está bombeando de la forma con que debería, perfecto. El corazón no está bombeando como debería, toda la sangre que debería estar circulando vuelve por las venas pulmonares hacia el pulmón. Eso le produce el edema agudo de pulmón. Por eso el paciente tiene dificultad o no consigue respirar de forma adecuada. En la clase vamos a avanzar un poco más, pero si estoy hablando de un caso de un paciente con trauma, si el trauma es torácico, hay afección pulmonar en la mayoría de los casos, semifolia. Pero si el trauma es abdominal, no hay ninguna afección torácica, no le va a alterar ni positivo ni negativo cambiar la posición del paciente. ¿Ok? Pero si hay clínica, si hay alguna afección, cambie, no hay problema. Outra posição que necessitamos avançar e que necessitamos entender é a posição ginecológica. A posição ginecológica é uma das posições utilizadas para o trabalho de parto activo da paciente. A paciente se encontra em decúbito dorsal com as pernas em um ângulo de 90 e 45 graus e esta posição é utilizada para exames ginecológicos, para realizar o parto e outros estudos mais relacionados com a mulher. Por isso, recebe o nome de posição ginecológica. Outra posição e outro elemento importante que vão ver muito em sua clínica, já em suas atividades de agora por delante, é a posição de Trendelenburg. Essa posição, o paciente também está em decúbito dorsal, pero hay una alteración de la camilla. Normalmente la hamaca, que está el paciente, ella está en ese sentido. Concéntrese en el azul. Ella está horizontal, ¿ya? Pero hay algunas indicaciones que necesito elevar los miembros inferiores sobre la cabeza del paciente. Yo le hice una anestesia al paciente, hice un proceso una anestesia al paciente y necesito que esa anestesia, el químico que le puse, no se concentre mucho en esa zona, se concentre más en esa zona de acá. Entonces puedo adoptar la posición. El paciente tiene edemas en miembros inferiores o tiene alguna afección, yo puedo cambiar también. Recuerden siempre de la Trendelenburg, esta posición aquí, para pacientes relacionados con anestesia. Cuando lleven su 7º semestre, vão volver esta posição. Vão volver a ver, perdão. Outra situação é que ela tem a Trendelenburg normal e aí a Trendelenburg al revés, invertida, que é a cabeça sobre o membro inferior, ok? Com indicações similares. Outra posição, não muito frequente, em sua parte da clínica médica, eu creio que nunca escutaram falar que o paciente se queda assim, ou já viram alguma vez algum paciente em essa última época? Ustedes já viram alguma pessoa dormir em esta posição? No, doctor. Não. ¿No? ¿Ninguna vez? No, Solo doctor. en la clase. Solo en clase. Solo en la clase. Esa posición, ¿qué ustedes creen que podría facilitar o lo podría ayudar al paciente? Empezamos por ahí.
Aparte de cuando la clase está, el paciente sentadito se duerme, ¿no? ¿Qué más? ¿Para Para qué evitar más? reflujo gástrico, para evitar reflujos gástricos. Ya, le puede ayudar también, le puede ayudar el flujo gástrico. ¿Qué más? Doctor, minimizar la dolor, yo no sé. Puede ser que el paciente adopte esa posición para minimizar el dolor de acuerdo a una u otra zona que esté afectada. Puede ser también. Un paciente que hizo una cirugía no, en columna no debería estar directamente en esa posición, pero dependiendo de dónde hizo, sería una forma de cambio de postura. Sin embargo, ese tipo de posición suele adoptar los pacientes que necesitan dormir pero no consiguen dormir echados, no consiguen dormir en decúbito dorsal. Esta posición la verán muchas veces en sus próximos semestres cuando vayan a avanzar anestesiología, técnica quirúrgica, clínica quirúrgica, porque son pacientes, es de una de las posiciones que se utiliza para poner la anestesia raquídica en el paciente. Es decir, el paciente se pone en ese ángulo, en esa forma de sentar, a la diferencia que aquí él está apoyando en almohadas, en el caso del quirófano, normalmente acá nosotros tenemos uno de los ayudantes de la cirugía, se pone donde está la almohada, se para una persona acá, su cabeza del paciente se pone en el hombro y eso me permite visualizar o accesar de forma más fácil la médula espinal de mi paciente para poder poner el fármaco aquí, ¿ya? Esta es una de las posiciones que siempre van a ver, ¿ya? La plegaria maometana. Otra posición que también hace parte de la clínica médica, ¿ya? Es la posición genupectoral. Una posición que utilizamos para inspección retal en algunos pacientes, también práctica normalmente clínica que vamos a avanzar y vamos a ver algunos casos clínicos allá en Jeová Rafa. También la genupectoral es una posición que se utiliza en pacientes con pericarditis aguda. El paciente siempre está con la rodilla en el suelo, se inclina adelante y pone la relación del codo junto con el pecho para poder obtener una mejor visualización durante la consulta. Todo eso son patologías quirúrgicas, perdón, son posiciones quirúrgicas o son posiciones que adopta el paciente para realizar determinado estudio clínico. Hay otras posiciones que son las patológicas y ahí vamos a entrar en las posiciones relacionadas con el tétanos. El tétanos, yo tengo, ¿quién pasó microbiología con el doctor Borges? ¿Pasaron? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Quién es el germen que produce el tétanos? Me hacía renegar siempre con la misma pregunta él, cuando era su alumno. ¿Se acuerdan? Clostridium tetani. El tétanos es una enfermedad que yo sinceramente espero que nunca tenga el desplacer de ver una imagen como esa en su vida, porque es una enfermedad totalmente curable si yo realizo la vacunación como debería, si realizo el diagnóstico como debería en procesos tempranos. El tétano tiene 4 posiciones básicas, que es el opistótonos, el impostótonos, los pleurostótonos y los ortostótonos. Esta posición, por ejemplo, la que ustedes están viendo ahora, es el opistótonos. La causa de esta posición es por una contractura espástica de los músculos del dorso del paciente. El paciente suele estar encorvado hacia atrás, apoyados sobre el ocipito y los talones. Aquí yo tengo un paciente en decúbito dorsal, perdón, en decúbito lateral, perdón, ya en la posición más famosa del tétano. Pero aquí también tengo otro paciente en la misma posición, ¿ya? Un poco más complicado su caso, también relacionado con el tétano, que es la posición opistótonos. Hay otras posiciones que ni siempre la van a tener el desplacer de ver. Esas dos que anteriores
Son posiciones que yo particularmente nunca he visto y espero no tener el desplacer de ver, porque podría ser tratado fácilmente, ¿ya? Aquí yo tengo el improstótonos. La contractura ya no es la musculatura dorsal, y sí en la musculatura ventral o anterior del paciente. Son pacientes que están encorvados hacia adelante, ¿ya? Y su apoyo es sobre la frente, sobre la testa y la punta de los pies, ¿ya? Son pacientes, todos estos relacionados con el tétano. Y por último tenemos el paciente en gatillo de fusil, ¿ya? Es un paciente que está recostado en el cúbito ventrolateral, ¿ya? Ventrolateral. Ese paciente tiene una hiperflexión de la musculatura cervical y una hiperflexión de los miembros inferiores. Son pacientes que que adoptan esa postura en el caso de meningitis aguda. No deberían también ver pacientes en ese nivel, pero también puede pasar. La cuestión de las posiciones, lo que sí quiero que ustedes tengan bien en cuenta en relación a eso, las posiciones universales, de pie, de cúbito, reposo prolongado, activo, pasivo, en relación a la actitud. Necesitan entender esto y necesitan tener mínimamente esa diapositiva en su cabeza. Las posiciones patológicas o variables quirúrgicas, o variables de semiología, Foley, semifoley, la ginecológica, Trendelenburgo y la posición que adopta los pacientes con dificultad de estrés respiratorio. Otro elemento importante es el examen biofísico del paciente. Cuando yo estoy hablando de examen biofísico, estoy hablando, por ejemplo, de los pacientes ectomorfo, mesomorfo o endomorfo. Es decir, existen pacientes que son ectomorfo, mesomorfo o endomorfo. Vamos con 43 personas. Adreina María. Adreina Doliuno. Buenas noches, doctora. Dígame qué diferencia, doctora, usted ve entre la paciente número 1 y la paciente número 3. Bueno, en la altura, los formatos del cuerpo, uno más ancho, otro más. ¿Qué más? Creo que solo. Ok. A ver, vamos con Carolina, creo que ya participó. María Luisa. Hola, doctor. María, buenas noches. Ayude a su compañera. ¿Qué diferencia ve entre la 1 y la 3? La postura, que uno está más recto, otro está más, un poco así, no sé explicar. Pero una es más flaca, otra más gordita. Y eso creo. ¿Los brazos son iguales? El rostro. ¿Los brazos son iguales? La espesura, el grosor. Ya. Sus piernas. Son pocas diferencias, porque vamos ahora con... A ver, Thiago, vos que estaba activando el micrófono. En el caso del varón, ¿qué diferencia hay entre el 1 y el 2, Thiago? Miro que lo 1 parece que tiene un tipo de anorexia por ser muito magro, não sei. E muy delgado, flaco. Sí, sí, flaco. Y lo otro es lo 2 que usted habló, no comprendí. Sí, 2. 1 y 2. Sí, aparentemente lo 2 tiene estatura normal. Creo que las pernas también do 1 y do 2 son muy diferentes, porque do 1 es más flaco y do 2 no. Creo que solo. Okay.
Vamos con, a ver, Yanka Rebeca. Sí, doctor. Yanka, dígame qué diferencia ves entre el 1 y el 2. El 1 y el 2. El 1 sí parece muy flaco, con los brazos muy flaquitos, el abdomen también, las piernas, y el 2 aparece más sus músculos, tanto del pecho, del brazo, de las piernas. Es eso. Gracias. Uno más, vamos con, a ver, Brenda Céspedes. Doctor, Llega a tu consulta el paciente número 1 con la foto del paciente número 2. El paciente número 1 está muy decepcionado porque come demasiado, hace actividad física, pero no gana peso. ¿Qué usted le aconsejaría o qué le diría a ese paciente número 1 para que se parezca con el paciente número 2? No me diga que le va a poner bomba, ya, por si acaso. No va a poner, ¿qué se llama esto? Andrógenos, ¿ya? ¿Qué le aconsejaría al paciente? ¿Es posible? puede ser que sea su constitución, doctor, como él es ectomorfo y su IMC está bajo. ¿Y cómo lo haría? Está bien lo que usted me dijo. Puede ser que sea su constitución física, su hábito físico, pero ¿qué le diría más? Él no entendió, él quiere ganar peso, él quiere ser igual al otro. Bueno, para ganar peso el 70% es comiendo. Pero él te dijo, mira, doctora, yo como mañana, tarde, noche, una pratada de arroz, fideo, carne, papa, no sé qué más, no gano peso. ¿Será que estoy enfermo? ¿Será que tengo cáncer? ¿Será que estoy desnutrido? ¿Será que estoy raquídico, como dice el otro? ¿Qué diría? Doctor. Puede ser que su metabolismo sea acelerado. Bien, tiene el metabolismo acelerado, todo lo que come se metaboliza rápido. ¿Quién me decía más algo? ¿Alguien hablaba? Doctor, tal Sí. vez él come mucho, pero no son cosas saludables, cosas que va de verdad a nutrir. Está bien, tiene que ver qué tipo de dieta tiene. Yo tengo dieta hipercalórica, hiperproteica, ¿no? Hipersódica, hiper no sé qué, hipo no sé qué. Hay la cuestión de la dieta también. Pero lo que decía su compañero anterior, por si acaso, ¿hay algún fisioterapeuta en la clase? Esa es su área de acción, los fisioterapeutas. ¿Hay alguno? No. Ok, empezamos entonces con la paciente 1, 2, 3 del sexo femenino. Esas Doctor. pacientes yo tengo, ¿sí? Una preguntita. En el libro tiene un cuadro tipología de Kestrin que se habla sobre picnico, leptosomático y atlético. ¿Tiene a ver a eso? Porque me parece... Tiene, pero no acá todavía, ¿ya? ya. Son dos aspectos que yo miro en relación a los hábitos del paciente, el biotipo y los hábitos constitucionales. Está perfecto esa tablita que usted me está diciendo. Ahorita vamos a entrar en ella, ¿ya? Ya, doctor. Ya. En relación al biotipo, yo tengo, por ejemplo, el paciente ectomorfo, ¿ya? Tengo bien en cuenta. Los pacientes ectomorfos no es una patología, no es que es deshidratado, no es que no consigue comer, que no va, ¿ya? La cosa es que el paciente, por lo general, tiene las piernas largas y delgadas, tiene los músculos muy fibrosos, los hombros suelen ser delgados y más anchos que los demás. Los pacientes ectomorfos, ellos tienen como rasgos típicos normalmente de él que sus huesos son un poco densos, no son más fuertes. Son pacientes que tienen el pecho más ancho. Cuando vayamos al caso del varón, se nota un poco mejor la cuestión de su pecho. Es más aplanado, más ancho que el demás, ¿ya?
tienen los hombros más pequeños, son pacientes delgados por naturaleza, su masa muscular es una masa muscular magra, él tiene mucha dificultad para ganar peso y eso se debe mayormente, por lo que dijo su compañera, su metabolismo es más acelerado do que el normal. Come, metaboliza, gasta. Come, metaboliza, gasta. Son pacientes que siempre van a tener dificultad para ganar peso. Ellos tienen toda la caloría que come, se la utiliza muy rápido, ¿ok? Necesitan, cuando van a querer aumentar peso, cuando van a querer hacer su fisiculturismo, son pacientes que tienen una mayor complicación. Ya los pacientes número 2, en el caso de los mesomorfos, son pacientes que tienen una estructura ósea más... Solo una pregunta. Si ¿Ya? la persona ya nace, por ejemplo, con Nace. ectomorfo, entonces, Sí. por ejemplo, si hay como cambiar para mesomorfo o endomorfo a lo largo de la vida, ¿o No, porque eso es una característica genética. ya, está bien, Ya es una gracias. mezcla de tu papá, tu mamá, tu familia y chao. Ya. Sí, hay actividades que puedes hacer para intentar ganar peso, para intentar ganar masa muscular. Hay tratamientos que puedes hacer para cambiar tu característica, sea tratamientos quirúrgicos, como por ejemplo poner prótesis o trabajar bien lo que es el gimnasio, todo, pero es mucho más costoso, ¿ya? Eso es más algo genético. Los pacientes mesomorfos, ese del medio, ¿ya? Ellos tienen una estructura ósea más grande, tienen los músculos mucho más fuertes. Ellos son los pacientes que tienen el físico de atleta natural, sin tener mucho trabajo, sin tener dolor de cabeza. Aquel tu amigo, aquella tu amiga que es floja, nunca fue a un gimnasio y tiene casi que su abdomen definido, con músculos bien definidos. Son ese caso, ¿ya? Así que diga, en vez de llamarla de guapo, de guapa, diga su metomorfo, ¿ya? Porque eso es la cosa. Son pacientes que genéticamente tienen en sus raíces genéticas un cuerpo atlético un poco más fuerte, su masa muscular, sus músculos son más definidos, tienen un cuerpo de forma rectangular, ganan músculo muy fácilmente, ¿ya? Y también consiguen ganar masa muscular más fuerte. Son pacientes que tienen sus ventajas, sin embargo, también tienen desventajas. Si los pacientes mesomorfos no se cuidan, toda esa masa muscular, esa capacidad que tiene de formar músculo, también se forma en grasa. Ellos tienen mucho más facilidad de estar gorditos do que los ectomorfos. Si él come demasiado y no se necesita, igual va por el mismo lado. Ese tipo de paciente tiene que tener mucho cuidado con su consumo de calorías o van a subir peso muy rápidamente y se van a quedar un chanchito al invés de estar musculoso. El tercero paciente son los pacientes endomorfos. Esos pacientes generalmente son más suaves, pero son más flácidos. Tienen por naturaleza una extrema facilidad para ganar peso. Y si ustedes observan bien, es como si fuera un cono, donde acumula la grasa en ese paciente, en la parte de pelvis, en la parte del abdomen, en la parte de piernas, de miembros inferiores. Son pacientes que tienen el cuerpo más redondito, ganan músculo, pero también ganan mucha grasa de forma muy rápida. Son pacientes que tienen un físico un poco más gigante, un poco más fuerte, ya, pero no necesariamente por parte muscular. Y es un paciente que le cuesta altísimo perder grasa. Va al gimnasio, hace actividad física, hace la dieta de la luna, de la piña, de no sé qué más, pero no pierden peso. ¿Ok? Son 3 pacientes que ustedes tienen que ver en relación al biotipo, al hábito corporal de mi paciente. Lo que decía su compañero no es solamente este elemento que yo voy a valorar. Tengo que ver también el hábito constitucional, es decir, los datos biométricos. Ahí yo tengo el paciente longilíneo, brevilíneo y normolíneo. Son brevilíneo también es conocido como piclíneo, ya los pequeñitos.
¿A qué se debe esto? Son pacientes que tienen genéticamente una mayor disposición o una predisposición para ser más alto, más bajo o mediano. ¿De dónde se saca eso o cómo se saca esto? De acuerdo, los que leyeron Surus, hay una parte que te dice justamente sobre hábitos constitucionales del paciente y el biotipo. Los alemanes, los rusos, los italianos, ellos suelen ser más altos, es su genética, su árbol genealógica. Ya los bolivianos, los peruanos suelen ser un poco más abajo. Ya los brasileños tienen una estatura más mezclada ya. ¿Cómo se saca? ¿De dónde se saca? El promedio o el tamaño normal de acuerdo a una determinada población. Se hace por medio de las estadísticas del censo, las estadísticas en los departamentos de salud, se analiza la población, mediante eso se suma y se saca el promedio de la población en determinada región, en determinado país, y mediante eso se ve la estatura promedio de las personas. Los que están en promedio, normalíneo. Los que están por debajo del promedio, piquilíneo o brevilíneo, y los que están más altos, están por encima, son longilíneos. Esos pacientes también tienden a tener patologías específicas, así como lo hábito constitucional, el biotipo también suele estar caracterizado con una u otra enfermedad. ¿Ok? También es genético y no hay cómo cambiar. Si el paciente nace pequeñito, es pequeñito. Si nace gigante, es gigante. Hay que tener cuidado porque eso puede ser significado también de una patología metabólica, de una patología endocrina, de un proceso de las paratiroides o tumores en el sistema nervioso central. Eso lo van a avanzar gigantismo, enanismo, en endocrinología, su séptimo semestre. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Tengo 10 minutos para terminar la clase y me falta 4 diapositivas. Sí, tengo una. No, doctor. Doctor, Diga. si el paciente es un niño, digamos, pero su estatura para su edad no compensa, ¿el zinc le puede ayudar a crecer? Si le recetan zinc. ¿Me escuchó? La tabla que nosotros utilizamos, según la OMS, que es la tabla de control de crecimiento de niños sanos. Aquí en la pantalla le estoy mostrando una gráfica que me dice desde cuando nace el niño hasta todo su periodo de desarrollo. Aquí, esto. Cuando nace y cuánto debería crecer de acuerdo a vayendo su edad, si vayendo su desarrollo psicomotor, no su desarrollo de vida del niño. Yo tengo rangos que me dicen bajo peso, baja talla, yo tengo altos y así por delante. Hay una curva que tengo que ver del crecimiento, lo que está en amarillo, señal de peligro, lo que está en rojo, ojo, muy peligroso, hay una patología ahí, tengo que tratar ese paciente, tengo que dar micronutrientes porque puede ser que sea algo endocrinológico, pero también algo alimenticio, alimentario en el paciente, y los que están en la línea verde están con su desarrollo normal, o sea, normal o como debería ser. Entonces, cuando son niños, tengo que vigilar. Puede ser que trastornos patológicos endócrinos o tumores en el sistema nervioso central afecte el crecimiento o para menos o para mucho más, ¿ok? De acuerdo a los meses que va cumpliendo el niño, hay un crecimiento. Otra cosa, hasta cuándo una persona va a crecer o hasta qué edad uno puede crecer, normalmente entre los 10, 14, 20 años o 10, 14, 15 años, hay una escala que va siguiendo, ya un poco más lenta. De los 15 hasta los 20 años, crece lo que hay que crecer y después vuelve a ser lento de nuevo y llega una etapa que va a poder hacer la actividad que sea y no va a crecer nada más. ¿Ya? Hay una tabla para hacer ese seguimiento. En la práctica igual les voy a mostrar. ¿Otra pregunta? Si tengo pregunta, hago, no hay problema, no se queden con duda.
Otro aspecto que tengo que ver también en mi paciente es el estado mental. La salud mental del paciente es muy importante en lo que se refiere a la semiología. Yo, como aspectos de relevancia en el estado mental, tengo la parte del comportamiento, del porte, de la actitud, el estadio del ánimo del paciente, la capacidad de atención, de memoria, de producir funciones intelectuales, es decir, el racionamiento, el juicio, saber lo que debo hacer, lo que no debo, cómo hago, de qué forma hago, el nivel de conciencia del paciente, si el paciente está orientado o desorientado, y las necesidades básicas del paciente también tienen que ser valoradas. Todo ese cuadrito lo vamos a estudiar a seguir. Aquí, por ejemplo, cuando yo hablo en relación al comportamiento del paciente, en otras palabras, es exactamente lo que te dice la fotita. Paciente alegre, paciente deprimido, paciente triste, paciente indiferente y paciente contente, aceptable, digamos, ¿no? Eso solamente por ver al paciente es posible tener una buena base. Ahora, el problema está en ese tipo de paciente acá del medio, ¿ya? Y así por delante. Existen muchos casos de depresión que no lo detecto, que no lo percibo, que no lo consigo analizar solamente por mirar la cara de un paciente. Hay que tener una buena relación médico-paciente para poder aprofundar esos detalles. Vamos avanzando esses temas em las prácticas de acordo a las histórias clínicas que vamos a analisar e los pacientes que vamos ver. Outra coisa que vamos trabalhar e estudar são os tipos de memórias. Eu creio que não he avançado isso com outro grupo. Vou hasta aqui, doutores, já? Não vou avançar muito porque não avancei sim. Seguimos. Em relação às memórias, eu tenho memórias imediatas, memórias a corto plazo, memórias a largo plazo e memórias seletivas. Quando eu hablo em memória seletiva, é exatamente o que vocês estão fazendo em este momento. Ahorita, uno está cocinando, está lavando sua roupa, está mirando sua tele, está falando com o cortejo por el WhatsApp, está contestando as mensagens do grupo em WhatsApp e o docente le está falando. Usted ya va a seleccionar lo que le es más importante y lo que tu memoria diga, no, esto es importante, esto no es. A eso doy atención, a eso no doy. Y su cuerpo va a almacenar lo que le conviene o lo que no le conviene. Le permite facilitar esto. Ya cuando yo hablo en memoria inmediata, es lo que nosotros recibimos a través de los sonidos. Por mirar, por ver, por sentir, por percibir. Sin embargo, no quiere decir que esa memoria inmediata se va a quedar. Ella puede ser transformada en corto plazo o en largo plazo. Vamos a avanzar eso también con más detalle en la práctica con un caso clínico que les voy a pasar. Otros elementos que yo tengo que ver es el estado de conciencia del paciente. Si el paciente está consciente, si el paciente está inconsciente, si el paciente está en alerta y así por delante. De la memoria podemos trabajar los hechos recientes, remotos y así por delante. De la conciencia, el paciente tiene que estar orientado en tiempo, espacio y lugar y otras alteraciones más. Todo eso en la próxima semana voy a entrar con más detalles en cada uno de las análisis y de las patologías. Hay 2 videos que les voy a subir en la plataforma, ¿ya? Ahora, para que lo puedan ver en su casa, en Forhouse, ¿ya? De acuerdo, vaya a su calidad de internet. Uno es un video completo de cómo realizar la análisis, de cómo interpretar una consulta para verificar el estado mental de un paciente. Aquí él valora la orientación, la capacidad de raciocinio, de realizar cálculos, la lenguaje, la percepción visual y espacial y otras análisis también. Es un paciente que está con su doctora, ya es no un paciente, es un simulador, ¿no? Una persona que está con su doctora y él le va haciendo las pruebas del mini test del estado mental. Ya le pasa todos los datos que tienen que hacer y explica cómo se realizar.
Hay otro video que también les voy a subir, que es una consulta de un paciente patológico. La consulta está en portugués, ¿ya? Hay una página que tiene buenos videos sobre esto. De toda forma, está la traducción, o sea, está legendado acá. Si hay alguna palabra que no comprenda, que no entienda, háganos saber. Y en la próxima clase, igual voy a avanzar esos dos videos con ustedes y analizarlos conjunto. La señorita tenía que hacer un examen y baseado al anterior, que dice normal, ustedes van a ver qué alteraciones me presenta la señora en el caso del patológico. Con esto terminamos el tema de hoy. Ahorita yo tengo, a ver, 43 personas de 58, vuelvo a decir. Le tomé asistencia al inicio, tenía 37, ahora tengo 43. Deberían ser 58 alumnos. Lamentablemente, ni todos pudieron estar presentes. Cada uno tiene su motivo. 4 faltas conmigo. Chao. Ya saben. Así que organícense. ¿Tiene alguna pregunta, doctores? No, doctor, está bien. Ya. ¿Entendieron al menos en relación a la postura, actitud y así por delante? Sí, doctor, comprendo. Ya. Los que tienen cualquier otra actividad ya pueden retirarse. Y los que pueden quedar 2 minutos o 3 minutos más, ahorita les voy a hablar un poco sobre la actividad que les había pasado práctica, ¿ya? Si tienen cualquier actividad, no hay ningún problema. Y si pueden quedar 2, 3 minutos más, por favor, para que podamos avanzar y explicar juntos, ¿ya? Por ejemplo, aquí estoy con la historia clínica de Elizabeth. Ella ha hecho su historia clínica, toda esa parte lo voy a avanzar, nos vamos a entrar un poquito, eso voy a avanzar en la práctica. Pero aquí decía, a ver, aquí le decía, para que Elizabeth vea la actitud, ya sabe que no es más actitud buena o mala, ¿ya? ¿Qué quiero saber? ¿Actitud pasiva o activa? Paciente en relación a orientación. Paciente orientado, consciente, inconsciente. Cuando yo hablo en estado constitucional, el paciente normolíneo, brevilíneo, piquilíneo. Cuando yo hablo de estado nutricional, ella ha hecho acá el IMC del paciente y así por delante. Vamos acá con otra historia. Existe la historia clínica de ambulatorio, no hay problema también. Aquí vamos. Cuando hablaba su compañera, ella me puso, por ejemplo, antecedentes heredofamiliares. Lo que quiere saber acá es si tiene padre vivo o muerto, por ejemplo, me dijo Pedro tal, vivo, muerto, aparentemente sano o qué patología tiene. Si falleció, de qué falleció, a cuánto tiempo hace. Madre y así por delante. Aquí su compañera me dijo padre diabético, ¿ok? Madre, no tiene madre o no tiene patología. Eso tiene que especificar. Padre, vivo, portador o diagnosticado con diabetes hace tantos años. Madre, viva, aparentemente sano, caso te diga el paciente que no tiene ninguna enfermedad. Si diga, no, mi mamá tiene hipertensión, viva, hipertensa hace tanto tiempo, diagnosticada por si acaso, ¿no? Vamos aquí otro, eso que fue foto. Aquí decía, actitud, ya no es más consciente o inconsciente, la actitud ya sabe que es la activo o pasivo, colaborador, hasta eso ustedes me pueden decir, ya que colabora, cuando habla en posición de pie, de cúbito dorsal, de cúbito ventral, cuando le habla en conciencia, orientación, orientado, ok, piel, cuando vayamos a avanzar
en la misma diapositiva, no está acá abierto más. Vamos a avanzar los fototipos cutáneos. Eso significa tejido celular subcutáneo, la grasa que tiene el paciente y así por delante. Ese signo vital de 100/80, creo que va a conseguir encontrar ese paciente con 100/80 de sístole y diástole, una frecuencia de 88 cardíaca y un pulso de 84, fue dato inventado. No lo hiciste en el paciente, solo lo hiciste mal. Semiológicamente, en la próxima clase de práctica, vamos a ver entender por qué esto es un dato no real, ¿ya? Hay una diferencia entre sístole y diástole, hay una razón por qué te ha alterado uno y el otro. 60/90 tampoco está bien, ¿ya? Es imposible que usted tenga una diástole, una sístole menor do que la diástole. La frecuencia respiratoria, la frecuencia ok, y así por delante. Actitud, ya sabemos cómo es. Conciencia, ya sabemos cómo es. Y orientación, ya sabemos. Y así por delante. No se preocupen, esa actividad no era para quitarle o sacar puntos, era solamente para que vayan intentando hacer, para que entiendan cómo es el formulario y busquen alguna cosa extra y vean los errores que vamos a tener y vamos a analizar. Cuando habla en antecedentes alérgicos y antecedentes médicos, no puede decir no, ¿ya? La única forma que se acepte un no es si usted sea su propio paciente. En ese caso, no refiere. Transfusiones previas, no refiere. Cirugías previas, no refiere. Es decir, el paciente me dijo que no. Yo no estaba allá, yo lo no conozco, yo no sé de su vida, por ahí me está mintiendo. Si usted me pone un no, significa que usted está afirmando que no. Y el paciente tiene una reacción anafilática y usted paga el precio. Todo eso vamos a avanzar en la práctica, por si acaso, ¿ya? Padre, no puede poner nada. Padre, vivo, aparentemente sano, o muerto de causas naturales hace tantos años. Madre, viva, tantos años, diagnosticada con hipertensión hace tanto tiempo, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre esto o algún comentario de alguna historia que ha tenido dificultad? Sí, ahí se fueron. Doutor, usted habló de... Sí, qué rápido. Arriba usted habló de padre. Digamos que o padre de la persona não tem nenhuma patologia. O que devemos colocar, então? Aqui me vão poner vivo. É vivo e não tem patologia? Perfeito. Vivo, coma. Ponga a idade, já 50 anos, 60 anos, e aí aparentemente sano. Porque tampoco usted le está viendo el padre de la persona. Usted le está preguntando al paciente, a ver, ¿su papá es vivo o falleció? No, mi papá es vivo. ¿Tiene alguna enfermedad? No, no tiene nada. Pero usted no le está viendo, le está preguntando. Entonces, vivo, aparentemente sano. ¿Ok? Ah, sí, comprendo. ¿Alguna otra pregunta? Pode colocar também se o papai refiere sano, ao invés de aparentemente sano, refiere sano. Sí, o sea, vivo, familiar no refiere patologías de base, familiar no refiere patologías, procesos, enfermedades en el padre. Sí. Puede ser también, pero usted tiene que tener cuidado para que usted no afirme que él no tiene nada. La historia clínica es un documento médico legal, ¿ya? Que puede ayudar tanto al médico para sacarse del problema, quanto al hospital para sacarse del problema, ou al paciente também para meter um médico que ha cometido um erro em problemas, ¿ya? Então, todas as informações mais importantes têm que estar aí e têm que ser muito bem redigidas. Doctor. ¿Sí? ¿Qué se pone en escolaridad? Ya. La escolaridad, segundo el grado de instrucción. Yo tengo pacientes con cero escolaridad, o sea, analfabetos, no saben ni leer ni escribir.
pacientes que tienen una formación básica, ¿ya? Que consigue interpretar, consigue leer o alfabetizado de otra palabra, de otra forma, pero no tiene el básico. Pacientes que tienen el ensino básico y que terminaron hasta determinada etapa. Pacientes que tienen, que son bachilleres, ¿cómo se llama acá? En la secundaria, ¿ya? Yo tengo pacientes que tienen nivel superior, son universitarios o ya tienen nivel superior. Cuando él se refiere a la escolaridad, es al grado de instrucción que tiene el paciente. Analfabeto, alfabetizado, básico, bachiller, nivel universitario o posgrado. Eso me va a afectar mucho cuando yo tenga mi paciente y tenga que realizar una consulta, un tratamiento o las palabras que voy a utilizar para esta consulta. ¿Alguna otra pregunta? Ha hecho bien acá. Ok, doctores, vayan a descansar. Nos vemos en la próxima semana en su clase práctica. Los que no van a estar, ya saben, encarguen a un compañerito que grabe en su clase, ya que grabe la clase y lo suba a la plataforma. Y ya, doctor, gracias. Chao, chao, buenas noches, nos vemos la próxima semana. Gracias, Hasta doctor. luego. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches.